vencido a los Estados Unidos. Les ha dado tanta fama, en todo el mundo es tenido, pero recuerden, hermanos, Cristo los ha bendecido. La ciudad de Nueva York, orgullo de la nación. En cada una de las torres viene a chocar un avión, otros estrellan la fuerza que protege a la nación. 11 de septiembre recordarán cuando en las dos torres vienen a chocar, grande el lamento y desastre. En la historia va a quedar. ¡Aleluya! ¡Alábenle al Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Santo! La ciudad de Nueva York, orgullo de la nación. México sufre y el mundo por ti le piden a Dios. Nunca desmayen, hermanos, son profecías del Señor. Nación del norte, te amamos, también te quiero decir. Ya Cristo viene en las nubes y yo te invito a subir, a vivir en la presencia del que te hará muy feliz. Naciones del norte, ríndanse a Jesús, murió por ustedes, clavado en la cruz, Él nos tiene preparado un cielo lleno de luz. Bendito Padre, gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Lo atamos, lo reprendemos, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Oh Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Santo Espíritu tome el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 3, verso 1 al verso 2, la palabra de Dios nos dice de esta manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gracias damos a nuestro Dios, y en este día, como título de esta enseñanza, se llama Rabí, sabemos que has venido de Dios. Hoy nos daremos cuenta que todos los enemigos del Señor Jesucristo en la tierra eran gente poderosa. No era cualquier gente lo que contradecían al Señor. Pero para todo esto tenemos que ir paso a paso. Primeramente, para poder desarrollar este tema, tenemos que saber quién era Nicodemo y qué significa su nombre. Y el significado de su nombre es el conquistador del pueblo, o el victorioso del pueblo, o el influyente del pueblo, por su gran influencia entre el pueblo judío y por su grande riqueza. Es por eso que se atrevió a defender al Señor Jesús de las malas intenciones que los judíos le querían hacer antes
de que fuera capturado. Nicodemo era un judío de la secta de los fariseos. Era una persona muy importante con impresionantes credenciales, líder de los judíos, un maestro altamente educado con una categoría superior entre los judíos, maestro de la ley en Israel, y también Nicodemo era miembro del Sanedrín. Es por eso que él sabía las intenciones que tenían contra el Señor Jesús. El Sanedrín era un conjunto de sabios estructurado por 71 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel, que hacían la función de jueces. El Sanedrín era un grupo de personas que conformaban el Consejo Supremo de la ley judía, cuyo objetivo era administrar justicia basada en la Torá y no de acuerdo a los hombres. Entonces vemos, amados hermanos, que los del Sanedrín tenían que seguir los propósitos de Dios, no la voluntad de ellos. Y ahora, ¿quién era el líder del Sanedrín? ¿Y quiénes eran sus miembros que lo formaban? El líder del Sanedrín era el sumo sacerdote. Él era la principal autoridad religiosa. Y el sumo sacerdote que condenó a Jesús a muerte fue Caifás. Y los miembros del Sanedrín en los tiempos del Señor eran los religiosos que hablaban mal del Señor. Bien, amados hermanos, ¿y quiénes eran esos religiosos? Allí estaban los fariseos, allí estaban los saduceos, los escribas y los ancianos. Ahora se dan cuenta lo poderoso que eran los enemigos del Señor. En la que el Sanedrín, por el sumo sacerdote, tomaba el control de todo, incluyendo el control de la tesorería del templo y de la policía del templo y de todo el personal. Ellos eran la autoridad máxima, el Sanedrín era la autoridad máxima del pueblo, que tenían el control de toda realización de rituales religiosos. ¡Oh, qué tremendo, amados hermanos! Así que nosotros no tenemos por qué quejarnos. No tenemos por qué quejarnos. ¿Qué más podemos mencionar acerca de la función del Sanedrín? Podemos decir que el Sanedrín era la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada que era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. En otras palabras, como decimos los mexicanos, ellos repartían el queso. ¡Aleluya! Ellos eran los amos y señores. Entonces vemos, amados hermanos, esos fueron los enemigos del Señor Jesucristo. Amigos poderosos que estaban formados de 71 miembros. 71 miembros que eran el cuerpo gobernante de los judíos. Aleluya. Y solamente había 2 personas que estaban a favor del Señor Jesús. Gloria a Dios. De los 71 solamente había 2 personas que estaban a favor del Señor Jesús. Amén. Y sus nombres son Nicodemo. Y el nombre de la otra persona se llama José de Arimatea, Amén. Discípulo del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué triste es seguir a Jesús de lejos, en secreto,
por miedo de aquellos religiosos. Aleluya. Si aquí simplemente en la librería que tenemos, muchas veces llegan las personas y le dicen, ay, venimos, ¿sabe qué? Escondiéndonos, que no nos vea nadie porque nuestro pastor se enoja. Fariseo, hipócrita, sepulcro blanqueado. Aleluya. Que estorban solamente para que la palabra de Dios siga corriendo. Porque la palabra de Dios no está presa. Aleluya. Muchos quieren parar la palabra de Dios, pero ahí está Dios, amados hermanos, que Él le da avance a esta palabra. Aleluya. Veamos cómo Nicodemo entra en discusión con los principales sacerdotes y los fariseos sobre el destino de Jesús. Nicodemo lo defendió, era un hombre importante del Sanedrín, pero oiga, tenía 69 miembros en contra, 2 a favor y 69 en contra. Pero él se les puso porque era un maestro de la ley. Él se les puso allí a los principales sacerdotes cuando estos, amados hermanos, querían capturar al Señor Jesús. Y ellos mandaron a los alguaciles a apresar al Señor Jesucristo. Nicodemo hizo todo lo que está a su alcance para librarlo. Y la palabra de Dios nos dice que esos alguaciles fueron, pero no trajeron a Jesús. Veamos qué dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 7, verso 45 al verso 52 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Ellos fueron a capturar a Jesús. Pero ellos vieron algo en Jesús que no tuvieron esas fuerzas para atraparlo y traerlo. Ellos creyeron en él. Entonces, ellos vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Miren, ya se estaban metiendo en problemas. Porque ellos, los principales sacerdotes, los fariseos, eran miembros del Sanedrín, no eran cualquier cosa. Ellos tenían a disposición toda la policía, los alguaciles, los sheriffs y todo de esos tiempos. Ellos podían ordenar y se tenía que cumplir, mas, sin embargo, estos alguaciles no trajeron preso a Jesús. Los alguaciles respondieron: ¿por qué no lo habéis traído? Ellos respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Yo les he escuchado a ustedes, fariseos hipócritas. Y nadie ha hablado como Jesús habla. ¡Aleluya! Por eso no lo trajeron, por eso. El Espíritu Santo no los dejó que capturaran a Jesús, porque todavía no había llegado su hora. Y dijeron los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Fíjense nomás. Y ellos sabían que Jesucristo es Dios. Amén, amén. El enviado de Dios, su Mesías. Aleluya. Pero es muy malo que una gente quiera hacer lo que se le da la gana.
Así es. que no respete, que tenga una autoridad y abuse de esa autoridad. Y ellos estaban abusando de la autoridad que tenían. Aleluya. Entonces, amados hermanos, dice, también vosotros habéis sido engañados. Y les preguntan a los alguaciles, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, dicen los fariseos, que no sabe la ley, maldita es. Ver, qué tremendo. Entonces allí habla Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, el cual Nicodemo era uno de ellos, en la cual Nicodemo era uno de los miembros del Sanedrín. Amén, amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y dice Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron los principales sacerdotes a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? ¿Eres tú uno de los seguidores del Nazareno? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aleluya. Eso dijeron los principales sacerdotes y los fariseos. Todo esto pasó unos pocos meses antes de la crucifixión, cuando los miembros del Sanedrín, en una de sus reuniones, denunciaron a Jesús como un engañador o un impostor, sabiendo que él era el enviado de Dios. Amén, amén. Y aún ellos se engañaban. Eso es lo triste que tiene el fariseísmo también actual. Ellos saben que este evangelio que yo predico es el evangelio de Jesús de Nazaret. Aleluya. Él vino a hablar la verdad y nosotros hablamos la verdad. Jesucristo no está muerto, Jesucristo vive y vive en cada uno de nosotros. Aleluya. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Oh, amados hermanos, esta gente, amados hermanos, que se engaña a sí mismo, oyen la verdad y no la creen todavía. Y dicen que creen en Jesús. Cuando no obedecen a Jesús, todo aquel que cree en Jesucristo tiene que obedecer a Jesús. Gloria a Dios. Todo lo que diga el Señor, lo tenemos que hacer. Amén, amén. Porque la Biblia nos lo dice, ser imitadores de Dios. Jesús es Dios, Amén, amén. como hijos amados. Aleluya. Gloria a Jesús. Cristo vive. Todo esto pasó 3 meses antes de la crucifixión, cuando los miembros del Sanedrín, en una de sus reuniones, denunciaron a Jesús como un engañador o un impostor. Entonces Nicodemo levantó su voz en defensa de Jesús, preguntando si era permitido que se condenara a un hombre antes de haberlo escuchado. Dice, ¿por qué no lo escuchan mejor? Aleluya. ¿Por qué no lo escuchan? Pero el resto del concilio, ¿cuánto es el resto del concilio? 69. Pero el resto del concilio rechaza de manera grosera la sugerencia de Nicodemo. Parece que ya habían tomado la decisión respecto a Jesús, matarlo. Pero Nicodemo luchó por su Señor. Amén, amén. Nicodemo luchó, amados hermanos. Ahora vemos todo lo que estaba pasando.
Y mucha gente creía en Jesús, pero no lo confesaba por miedo a los fariseos, Aleluya. por miedo a todos los miembros del Sanedrín. Y muchos, amados hermanos, tienen miedo venir a los pies de Jesucristo. Y no quieren reconocer la verdad que es Jesús. Aleluya. Y quieren seguir en sus mentiras, en sus engaños. Quieren darse gloria de hombres, cuando Él es el único que merece la honra y la gloria, porque Él es nuestro Salvador. Jesucristo es el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Él no vino a la tierra solamente para tomar un picnic, un tiempo ahí de refrigerio. Él vino a hacer su trabajo. Un trabajo que ningún humano lo podía hacer. Solamente ese humano tenía que tener el amor de Dios en él. Solamente así se pueden hacer las cosas, amados hermanos. Entonces vemos, amados hermanos, que pensaban matarlo al Señor. Y los principales sacerdotes y los fariseos estaban ellos mortificados. Y dijeron a algunos de los gobernantes: ¿han creído en él? Díganlo, le decían a los alguaciles. Y vemos lo que nos dice el libro de San Juan, capítulo 12, verso 42 al 43. Muchos creyeron en Jesús, pero vamos a saber por qué causa no lo manifestaron. Y la palabra de Dios nos dice, San Juan 12, verso 42 al 43, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Jesús. Gloria a Dios. Muchos creyeron en Jesús. Pero aquí viene la respuesta. ¿Por qué no lo manifestaron? Dice, pero a causa de los fariseos, de los que creen que ya están en el cielo, de los que quieren mandar a Dios, de los que pisotean la sangre santa y bendita de Jesucristo, esos que tienen doctrinas erróneas, que hacen lo que se les da la gana, cuando la palabra de Dios es tan clara. Amén. Aleluya. Y la palabra de Dios nunca habla a favor de ella. Ella habla a favor de ustedes. Y es lo que yo predico, a favor de ustedes. Ustedes y Dios. Amén, amén. Porque hay un intermediario que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. No hay otro más. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, no lo manifestaban. Qué horrible ha de ser eso, hermano. Que a causa, por miedo, para no ser expulsado de la sinagoga. Qué tremendo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así es. Y nosotros debemos de amar más la gloria de Dios y hacer a un lado la gloria de hombres. Amén, amén. ¡Aleluya! Aleluya. ¿Qué hicieron los dos miembros del Sanedrín después que Jesucristo murió? Oigan, no era algo fácil reclamar el cuerpo. No era nada fácil. ¿Por qué? Imagínense, estas dos personas eran miembros del Sanedrín. Amén, amén. Se iban a echar a todos encima. Y no solamente a los 69, sino a todo el pueblo. Porque ellos
miembros del Sanedrín, mandaban en todo. Amén. Por eso hacían y deshacían. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver qué hicieron los 12 miembros del Sanedrín después que Jesucristo murió. En San Juan capítulo 19, verso 38 al 42, la palabra de Dios nos dice: y después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. ¿Quién era José de Arimatea? Discípulo de Jesús. Amaba a Jesús. Él tenía un corazón sincero. Sabía que Jesús estaba bien. Sabía que Jesús era el enviado de Dios. Amén, amén. Ellos sabían, estos dos, que Él era el Mesías que los judíos estaban esperando. Entonces, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, era un discípulo secreto. Aquí también andamos a la secreta. Cuando recién nos convertimos a Cristo, compramos una Biblia chiquita para ponernos aquí, en las axilas. Por eso muchos ya la tienen oxidada, hombre. Le quitan el color a la pasta por el sudor de aquí. Aleluya. Y muchos son de la secreta, son cristianos de la secreta. ¿Por qué? Por miedo a los demás, por miedo a las críticas. Hermano, si tú sabes que ser cristiano es tener a Dios a tu favor, es Dios tomar tus batallas, el pelear por ti, Él decir: tú avanza, hijo, déjamelos a mí. Aleluya. Solamente obedece, me dice Dios. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, pero secretamente por miedo de los judíos, hermano. Rogó a Pilato, fue ante el rey Pilato, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Sí, José de Arimatea era grande entre los judíos también. Amén. Imagínense, pero ahí dio la cara. Allí fue a reclamar el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra de Dios de que Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. José de Arimatea levantó el cuerpo. Y la palabra de Dios sigue hablando en el verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Gloria a Dios. Era un sepulcro nuevo. Verso 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Gloria a Dios. Vemos, amados hermanos, que nosotros tenemos que luchar. Amén. Nosotros tenemos que creer en Dios. Amén, Que amén. Dios hizo un trabajo, hermanos, que Él usó todo su poder, toda su paciencia, hermano, porque esto no fue de la noche a la mañana. Esto llevó a cabo miles de años, Aleluya. hasta que vino el Señor
Jesucristo. Ahora se dan cuenta del obstáculo tan grande que tenían las personas que creían en Jesús. ¿Quiénes se oponían? Los miembros del Sanedrín, que estaba compuesto por el sumo sacerdote, por los fariseos, por los saduceos, por los principales sacerdotes, por todos los religiosos de los tiempos de mi Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, vemos de que ellos, amados hermanos, tenían que servir a Dios en secreto, amados hermanos. Aleluya. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Servir tú a Dios en secreto. Y así hay muchos en este tiempo. Aleluya. Sirven a Dios en secreto. Ellos son de la secreta, son como detectives del Señor. Traen su Biblia aquí, su arma la traen aquí, debajo de sus axilas, para no decir sobaco. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, amados hermanos, la Biblia dice que aún de los gobernantes muchos creyeron en Jesús. Ahora la pregunta es, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Amén, amén. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. También nos dice que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, miembros del Sanedrín, que era la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia aplicando la Torá. Ellos eran la ley que dominaban o tenían en la bolsa a toda la humanidad. Amén. Ellos eran lo que dominaban completamente a todo el personal de esa nación. Aleluya. Entonces, amados hermanos, vemos de que ellos dominaban todos. Eran un conjunto de sabios, los miembros de Sanedrín, especializados en la ley de Moisés, dada por Dios. Gloria a Dios. Ellos sabían todo de la ley de Moisés. Estos fueron los peores enemigos de Jesús o de Dios mismo. El trabajo de ellos era dirigir al pueblo de acuerdo a Dios. Pero lo hacían, no lo hacían. No lo hacían. Gloria de hombres, dice la Biblia. Ellos recibían gloria de hombres. Es muy bonito que la gente te traiga aquí, mira, dime dónde te pondré. Nomás usted recuerde cuando estaba recién casada o recién casado, aquí lo traían. Ya nomás un tiempecito y después, apúrate, Pacho Ruda. Mire nomás, ya lo ven con la cara fruncida. No, señor, usted fíjese muy bien, ¿en quién pone sus ojos? Gloria a Dios. No nomás porque alguien dice, ay, dicen, it's so funny. Pero esos son los peligrosos. Manifiestan que son muy buenos, pero agarran la piedra, la tiran, y esconden la mano. Yo no fui, fue Tete. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Así que, amados hermanos, vemos que el trabajo de ellos era dirigir al pueblo de acuerdo a Dios, de acuerdo a la ley dada por Dios a Moisés. Y ellos dirigieron mal al pueblo, diciéndoles que Jesús era un engañador. Imagínense que Dios era un engañador. ¿Quiénes estamos diciendo eso? Los que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y así hay en estos tiempos fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados a la verdad. Se ven hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de toda codicia, de toda maldad y de todo engaño. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén, amén, amén.
Ellos dirigieron mal al pueblo, diciéndolo que Jesús era un engañador, para que no creyeran en Jesús. ¿Serían de Dios? No. Por supuesto que no. Todos tenemos que hablar a favor de Dios. Amén. Si decimos que somos cristianos. Amén. Cristiano quiere decir que usted pertenece a Cristo, que usted lo aceptó como su único salvador personal. Entonces usted es cristiano, de acuerdo a Dios. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, ellos le decían que él era un engañador, para que no creyeran en Jesús y creyeran solamente en ellos, Gloria a Dios. porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué triste es esto. Es triste. Y muchos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos no te hablan la palabra de Dios a como está escrita. Ellos piensan en dinero. En dinero, dinero, dinero. Hay que tener mansiones, hay que tener carros de marca. Amados hermanos, si lo tienes, gloria a Dios. Pero tú no ocupas robar, ni mentir, ni estafar. Amén. Dios te lo da a ti. ¡Aleluya! Ahora veamos que los 71 miembros del Sanedrín sabían que Jesús era el enviado de Dios. Amén. ¡Lo sabían! Qué triste es saber que aquí tenemos la verdad, Aleluya. que aquí está Dios con Gloria a Dios. nosotros, Amén, amén. que aquí está el Señor. Y muchos no encuentran a Dios aquí. Son ciegos, sepulcros, blanqueados. Amén, amén. Porque aquí hablamos lo que Dios dice. Gloria a Dios. Aquí no andamos nosotros sobándole el lomo a nadie. Para ver si nos invitan una comida. No, Dios nos ha dado dinero. Gloria a Dios. Hasta para tirar para arriba, hombre. Aleluya. Cristo vive. Entonces, ¿por qué son así? Son vividores. Aleluya. Vividores, cosa que ninguno de ustedes puede decir de mí. Así es. Porque yo trabajé toda mi vida. Aleluya. Y cerca de los 67 años dejé de trabajar. Gloria a Dios. Trabajé duro de día y de noche. Tenía como 7 trabajos. Y en partes hacía este trabajo, el otro trabajo y todo. Respecto a la música y toda la cosa. Aleluya. Oh, amados hermanos, no es fácil. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él me dio las fuerzas para soportar ese ritmo de trabajo. Gloria a Dios. Aleluya. Me acuerdo que yo le decía a mi esposa, llegaba todo cansado de mi trabajo y me sentaba en el sofá todo cansado. Le decía, Fanny, este trabajo es para locos. Y me dice ella, no digas que es para locos, van a decir que por eso duraste 42 años allí. Aleluya. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Yo puedo andar con el sombrero quitado para donde quiera. Gloria a Dios. No he estado atenido a nadie. Aleluya. Porque la gente, para lo bueno te falla, Así es. para lo malo te siguen. Ajá. Así es. Y dice un dicho por ahí, mucho ayuda a aquel que no estorba. Amén. Así es. Sentí que los ángeles del cielo me estaban aplaudiendo. Gloria a Jesús. Gloria. Aleluya. Vamos a ver que los 71 miembros del Sanedrín sabían que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías. Amén. Lo sabían. Pero cuando tú te metes en terreno del diablo, no, hombre, te vuelves más ciego de lo que estás.
y caminas de acuerdo al diablo. Y en San Juan capítulo 3, en el verso 2, donde empezamos, dice, hablando de Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Amén, gloria a Dios. Nicodemo, uno de los hombres más sabios. Fíjese bien en esto. Estoy diciendo esto para que usted comprenda lo que vamos a hablar. Nicodemo, uno de los hombres más sabios, miembros del Sanedrín, quedó maravillado con la enseñanza de Jesús y decidió ir de noche por miedo a todos los religiosos que querían acabar con la vida de Jesús, y también por el temor de la opinión pública, el qué dirán. Por eso fue de noche, porque él era uno de los principales del Sanedrín que se daba cuenta de todo, por las asambleas que se hacían para discutir de cosas importantes y hablaban de las malas intenciones en contra de la vida de Jesús, mintiendo, engañándose ellos mismos, porque sabían que Jesús era el enviado de Dios. Amén, amén. Jesús es el enviado de Dios. Amén. Y estaban esperando el enviado de Dios. Y lo siguen esperando todavía. El enviado de Dios, cuando el enviado de Dios ya vino. Amén, amén. Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Bien. Entonces, amados hermanos, vemos estas cosas, amados hermanos. Ellos sabían que Jesús era el enviado de Dios. Pero ¿qué pasaba? Ellos ignoraban eso. Ellos mismos se engañaban y seguían a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Nicodemo había estado interesado en Jesús, pero tenía miedo, tenía temor de la opinión pública, porque él era uno de los principales del Sanedrín, que se daba cuenta de todo, por las asambleas que se hacían para discutir de cosas importantes, y hablaban de las malas intenciones en contra de la vida de Jesús, mintiendo y engañándose, porque sabían que Jesús era el enviado de Dios. Amén. Nicodemo había estado interesado en el mensaje de Cristo, porque él ignoraba algunos principios elementales del reino de Dios y le gustaba cómo lo predicaba Jesús, llevándose una profunda impresión. Y no solo esto, sino fue uno de los hombres de los que se impresionaron con las señales y los prodigios y milagros que hacía el Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de los fariseos hacía milagros, solamente el Hijo de Dios. Solamente los hijos de Dios hacen milagros. Nicodemo se dirige a Jesús con mucho respeto y le dice, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo no dijo sé. Si hubiera dicho sé, él solamente lo sabía, pero él dijo sabemos. Él no dijo sé, él dijo sabemos. ¿Quiénes lo sabían? Los 71 miembros del Sanedrín que lo formaban: el sumo sacerdote, Caifás, los fariseos, los saduceos, los escribas y los ancianos.
Ellos sabían que Jesucristo era el enviado de Dios como maestro. Amén, Él amén. venía a enseñar. Él venía a enseñar todo lo que había aprendido de su padre y todo lo que su padre le ordenó que hablara. Así es sencillo. Gloria a Dios. Ese es el Señor Jesús. Porque la palabra sabemos es tener noticia o conocimiento de algo. Ellos ya habían visto que Él era el enviado de Dios. Y el término saber como verbo se refiere al hecho de poseer conocimiento o información de algo. Sinónimo de saber es conocer, entender, comprender, dominar el tema y discernir. Así que los del Sanedrín reconocieron la procedencia divina y el poder con que Jesús realizaba las señales, pero pasaban por alto lo que decía la ley. Pasaba por alto. Porque la ley de Moisés habló mucho de Jesús. Allí estaba el Señor. Y sigue hablando la palabra allí en San Juan capítulo 3, verso 2. Dice, porque nadie, quiere decir que ellos no habían visto milagros. Ellos no habían visto sanidades. Ellos no habían visto las grandezas de Dios en la tierra. Nadie, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo sabían ellos. Lo sabían, todo eso, lo sabían. Los miembros del Sanedrín sabían que era el enviado de Dios y que ningún religioso había hecho alguna señal como las que hizo el Señor Jesús. ¿Qué decían los religiosos cuando el Señor sacaba demonios y sanaba a los enfermos? ¿Qué decían los religiosos? Y la palabra de Dios nos dice, Mateo capítulo 12, verso 22 al 24, nos dice, entonces fue traído a él un endemoniado. Que fue traído una persona que estaba endemoniada. Y vemos, amados hermanos, que dice, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aleluya, cosas no vistas en el planeta Tierra. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿por qué? ¿Por qué estaba atónita? Porque sus ojitos lindos nunca habían visto estas cosas, de que Él le daba vista a los ciegos, los mudos hablaban, los cojos se levantaban, los muertos eran resucitados. Oh, aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, que dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, ver que la gente pensaba bien, pero ahí había un estorbo grande a que aquellos que decían que amaban tanto a Dios y se pegaban golpe de pecho, tenían apariencia de piedad por su vestimenta y su hipocresía de aparentar lo que no eran. Entonces vemos, amados hermanos, de que los fariseos, amados hermanos, ellos estaban en contra del Señor. Gloria a Dios. La gente comprendía, la gente que estaba atónita, y mucha gente decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero ahí estaban
estorbos. Los estorbos de Dios. Los estorbos de aquellos religiosos que decían amar a Dios. Ahí estaban los que se pegaban golpe de pecho, que ellos eran los únicos. Y así hay tantas pastores que dicen, ustedes no se apuren, ustedes van al cielo con zapatos. ¿Dónde? Oye, allá no vamos a ocupar nada terrenal. Pero ¿saben qué? Es el consuelo falso que le dan. Y ese consuelo no es de Dios. Ese consuelo es del diablo. Tenemos que hablar la verdad. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo a la gente decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este no está echando fuera los demonios por Dios, los está echando fuera por el diablo. ¿Y quiénes eran del diablo? Ellos. Vean la gente chismosa, la gente mitotera, la gente que no hace nada, solamente hablar de otros. Es lo que la gente tiene. Y la gente divulga cosas que son mentiras. Y se sienten tan a gusto, tan tranquilos al estar en contra de Dios. El Señor sigue enseñando a Nicodemo. Vean esto. El Señor sigue enseñando a Nicodemo y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuche bien esto. Y estas palabras que le habló Jesús a Nicodemo cayeron en Nicodemo como un bote de agua helada en tiempo de frío. Y usted dirá, ¿por qué? Porque los judíos creen que su identidad racial del antiguo nacimiento de ser judíos auténticos les asegura un lugar en el reino de Dios. Y esto no es así. Es por eso que la Sagrada Escritura dice, no todo aquel que desciende de Israel es israelita. ¿Y saben qué? Porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, nosotros somos judíos espiritualmente hablando. ¿Por qué somos judíos? Porque hemos aceptado y creído en el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús, el enviado de Dios. Y ellos creían que por solo hecho de ser judíos, ya tenían a Dios y ahí estaba todo. Y esto no es así. El Señor le deja muy claro a Nicodemo y le dice que el nacimiento original del hombre no le asegura la entrada al reino de Dios, y que únicamente el nacer de nuevo les da esa seguridad de ir al cielo. Amén. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. No tiene que ver nada con las cosas de arriba. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se te olvide, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Amén, amén. Ahora, vemos en qué se basaban los miembros del Sanedrín. En la ley de Moisés. En la ley de Moisés. Y vea qué dice la Escritura acerca de la ley de Moisés. En 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué somos nosotros? Ministros competentes del nuevo pacto. Del nuevo. De la gracia. Por gracia sois salvos.
Amén, amén. No de la letra. Somos ministros competentes, pero no de la ley de Moisés. Es lo que está diciendo la palabra. Porque la ley de Moisés decía, ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste, te la voy a hacer peor yo. Me hiciste la vida cansada, pues yo te la voy a hacer miserable. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, hermano! ¡Qué cosa tan tremenda! Y dice, no de la letra. No somos ministros competentes de la letra nosotros, sino del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Sino por la gracia de Jesucristo. Aleluya. Por eso nosotros somos salvos, hemos nacido de nuevo. Amén. Por la gracia, por gracia soy salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice aquí, sino del Espíritu, porque la letra mata, y eso es una verdad. Ellos se querían quedar ahí en la ley, pero por la ley nadie iba a ser salvo. No. Por eso vino Jesús, Amén, amén. para darnos un nuevo pacto, un pacto mejor, que sea del Espíritu, para que el Espíritu Santo estuviera en cada uno de nosotros, no como en el Antiguo Testamento, que solamente estaba en ciertas personas y no en todos. Pero Cristo, la gracia nos dio a todos los que hemos aceptado a Jesucristo, al Espíritu Santo. Un espíritu humano nuevo y un Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Alabe a Jesús. Él hizo el trabajo, aleluya. Porque la letra mata. ¿Por qué está diciendo que la letra mata? Porque ellos no creían, no sabían en lo que era nacer de nuevo. Aquí vemos un hombre sabio. Un hombre, hermanos, un hombre que conocía la ley al derecho y al revés, Nicodemo, y él no podía entender. Si ellos se quedan bajo la ley, no pueden ser salvos. Vino Jesús para darnos un pacto mejor, para que todos podamos alcanzar la salvación. La salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos nacer de nuevo. Amén. Y solamente Jesús, aceptando que Jesús vino a hacer ese trabajo y murió por nosotros, por esa razón somos salvos. Amén, amén. Gloria a Dios. La letra mata. Fíjense nomás, la letra, ¿qué pasó? Mató al Señor Jesús. Aleluya. El que venía a salvarnos, a darnos un pacto mejor, ellos lo mataron, porque no quisieron cambiar. Así hay muchos que no quieren cambiar. No quieren cambiar, quieren seguir las cosas que los están esclavizando al hombre. Y nunca se pueden someter a Dios. Tenemos que tener cuidado, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que da vida. Gloria a Dios. El Espíritu es el que da vida. Amén, amén. Y toda la humanidad necesita un espíritu nuevo. Amén. Aleluya. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengan un Espíritu Santo con ellos siempre, Amén, de amén. día y de noche. Amén. Y toda esta declaración sobre el nuevo nacimiento le pareció muy extraño a Nicodemo, y ningún religioso lo sabía. ¿Ya ves? Ningún religioso sabía que tenían que nacer de nuevo. Nadie lo sabía. Aleluya. Qué triste que viene alguien a salvarte a ti, a salvarte la vida, y tú lo mates. Oye, hermano, pues
No, hermano, no se vale, no está bien. Y ellos mataron a su Mesías. Qué Aleluya. tremendo. Así que, amados hermanos, nadie sabía de que tenían que nacer de nuevo. Le pareció muy extraño a Nicodemo. Pero, amados hermanos, tenemos que seguir solamente a Jesús. Y Jesús le dijo que tenían que nacer de nuevo. Ellos pensaban que el pueblo judío ya no tenía el nuevo nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué pensaban eso? Porque ellos traían de la mente que tanto la madre era judía como el padre judío. Y eran judíos auténticos, 100% sangre judía. Y por esa razón ellos pensaban que tenían asegurada el cielo. Y dijo, no, dijo Jesús. Tienen que nacer de nuevo. Amén. Ya nacieron de padre y madre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén, amén. Gloria a Jesús. Y ellos pensaban que ya tenían el nuevo nacimiento. Amados hermanos. Y como creían que ya lo tenían, no lo buscaban. Ellos solo esperaban a un Mesías triunfante. Y todavía lo siguen esperando allá en la nación de Israel. Aleluya. Los mismos judíos siguen esperando que venga el Mesías. Cuando el Mesías ya vino, Amén, amén. ya murió, ya resucitó y ya está a la diestra de Dios Padre. Amén, amén, Y amén. muchos lo siguen esperando. Es por eso que ellos van a ser engañados por el anticristo. Aleluya. Y al anticristo lo van a recibir como su Mesías. ¿Sí? Así es. Hasta allá lleva el engaño. Entonces, amados hermanos, vemos que aquí estamos hablando de gente preparada. Aquí estamos hablando de personas profesionales, de personas que conocían la ley de Dios al derecho y al revés, pero no sabían nada de la gracia del nuevo pacto, que tienen que nacer de nuevo. Veamos cómo reprendió el Señor Jesús a Nicodemo. Imagínense, hermano, y tenemos que ser imitador de Jesucristo. Tenemos que imitar al Señor. Y en el libro de San Juan, capítulo 3, versos 9 al 12, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Hijo, y el Señor allí, amados hermanos, no crean que se enojó el Señor Jesús, porque Dios también se enoja. Gloria a Dios. Pero muchos se parecen a Dios nomás en los enojones que son. Hermanos, no, tenemos que, por las injusticias tenemos que enojarnos. Amén. Por todo lo que en realidad no aprovecha. ¿Cómo puede hacerse esto? Dijo Nicodemo. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Que tienes que nacer de nuevo? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora ven, hermanos,
que en estos tiempos hay muchos Nicodemos. Hay muchos Nicodemos que están buscando acercarse al Señor Jesús de noche y en secreto. Oh, sí, muchos no quieren que sepa que usted viene a una iglesia evangélica. Oh, usted cree, como dicen los ignorantes, que es caer muy bajo. No, Señor, es usted subir a los caminos altos. Eso es ser cristiano. Acercarse más al cielo en los caminos altos de mi Señor. Aleluya. Entonces, muchos lo están buscando en este tiempo. Como en los tiempos de Nicodemo y de José de Arimatea, de noche y en secreto, por temor a los fariseos de hoy, porque hay mucho fariseísmo hoy. Toda la doctrina es errónea, es fariseísmo. Y casi un 85% tienen doctrina errónea. Amén, amén. Fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Se ven bien hermosos por fuera, pero por dentro están llenos no de culebras, de cocodrilos, de toda cosa maligna. Gloria a Dios. Usted tiene que pensar y no todo lo que usted ve en sus ojos decir, ¡ay, me lo mandó el Señor! ¿Cuál Señor? Usted pregunte, ¿cuál Señor se lo mandó? No, Señor, uno tiene que ver. El que es de Dios sigue las cosas de Dios. Por eso, amados hermanos, de que muchos no vienen a la iglesia por temor a los fariseos, o por temor a la opinión pública, porque se avergüenzan de ser seguidores de Cristo. Muchos se avergüenzan. Y el Señor dijo en la palabra, ay de aquel que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar de él. Yo le voy a decir a mi Padre, este cargó mi cruz, merece el cielo. Este no quiso cargar mi cruz, se va como avión sin motor, abajo. Aleluya. Así que, amados hermanos, vemos de que la gente sabe que tenemos la verdad, Amén, amén. pero no quiere la gente la verdad. Quieren seguir la mentira, quieren seguir la gloria de hombres, que solamente satisfacerse ellos mismos en lo terrenal. Las cosas de Dios son sagradas y hay que seguirlas a como Dios dice. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera.